La evitación de las conversaciones profundas es un comportamiento que, en la superficie, puede interpretarse como falta de interés o superficialidad, pero que desde la perspectiva de la psicología clínica revela una compleja estructura de mecanismos de defensa y estrategias de protección emocional. Mientras algunas personas anhelan conectar a través de temas existenciales, vulnerabilidades compartidas o análisis de sentimientos, existe un sector considerable de la población que experimenta una incomodidad palpable y a veces una ansiedad aguda ante la posibilidad de que una charla trascienda lo cotidiano. Este fenómeno no es una simple cuestión de preferencia temática, es una respuesta del individuo para mantener su estabilidad interna frente a lo que percibe como la amenaza de la intimidad emocional y la exposición del yo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para comprender a estas personas, debemos explorar el concepto de la vulnerabilidad. Según la psicología del apego, la capacidad de entablar conversaciones profundas está directamente relacionada con la seguridad que sentimos al revelar nuestra verdadera identidad. Aquellos que evitan la profundidad a menudo poseen un estilo de apego evitativo, desarrollado frecuentemente en entornos de infancia donde la expresión de emociones intensas era ignorada, invalidada o castigada. Para un niño que aprendió que mostrar tristeza o necesidad emocional no traía consuelo, sino rechazo, la profundidad se convierte en un territorio peligroso. En la edad adulta, este individuo asocia el hablar de temas profundos con una pérdida de control y con la posibilidad de ser herido, por lo que prefiere mantener la interacción en el nivel seguro de los hechos, el humor o el intercambio de información técnica. La psicología cognitiva explica este comportamiento a través de la evitación experiencial. Muchas personas evitan las conversaciones profundas porque éstas actúan como un disparador de contenidos internos que no desean procesar. Hablar de la muerte, del propósito de la vida o de la calidad de una relación obliga al cerebro a entrar en contacto con sentimientos de miedo, incertidumbre o insatisfacción que el sujeto prefiere mantener anestesiados. Mantener la charla en la superficie, hablando del clima, de los deportes o de las noticias del día, funciona como una barrera de contención. El ruido de la conversación trivial sirve para llenar el espacio social sin permitir que surja el silencio o la reflexión que darían paso a la angustia. En este sentido, la superficialidad es una herramienta de regulación emocional, aunque sea una que limita drásticamente la riqueza de los vínculos humanos. Otro factor fundamental es el miedo al juicio y la necesidad de mantener una máscara social impecable. Las conversaciones profundas exigen honestidad y, por definición, implican mostrar las grietas de nuestra personalidad. Las personas con altos niveles de ansiedad social o con una autoestima frágil perciben que, si permiten que los demás vean lo que hay debajo de la superficie, serán rechazados o considerados insuficientes. El control sobre el tema de conversación es un control sobre la imagen propia. Al evitar la profundidad, el individuo se asegura de que nadie pueda encontrar sus debilidades, manteniendo una fachada de competencia y estabilidad que le proporciona una falsa sensación de seguridad. Desde el punto de vista neurobiológico, la intimidad emocional y la apertura que requieren las charlas profundas activan el sistema de confianza mediado por la oxitocina, pero en personas que evitan estas interacciones, la señal dominante es la de la amígdala. El cerebro detecta la pregunta introspectiva como una invasión al territorio privado, activando una respuesta de estrés sutil. El cuerpo puede reaccionar con tensión muscular, desvío de la mirada o una urgencia por cambiar de tema o abandonar la habitación. Esta reacción fisiológica dificulta el pensamiento reflexivo, ya que la sangre se retira de la corteza prefrontal para priorizar las áreas de supervivencia, lo que explica por qué muchas de estas personas dicen simplemente que no saben qué decir o que no tienen una opinión sobre temas complejos. La falta de herramientas de alfabetización emocional es otra causa común. No todas las personas que evitan la profundidad lo hacen por miedo, muchas simplemente no saben cómo navegar ese lenguaje. Si un individuo no ha sido entrenado para identificar, nombrar y expresar sus estados internos, una conversación profunda se siente como intentar leer un libro en un idioma que no conoce. Esta limitación genera una frustración que se traduce en desinterés. Prefieren los temas concretos porque en ellos se sienten competentes. La abstracción y la emocionalidad les resultan caóticas y carentes de utilidad práctica, lo que los lleva a etiquetar la profundidad como algo cursi, innecesario o simplemente aburrido, protegiendo así su ego de la sensación de incompetencia comunicativa. En las relaciones de pareja, esta evitación suele crear una dinámica conocida como perseguidor y distanciador. Mientras uno de los miembros busca la conexión profunda para sentirse seguro y amado, el evitador interpreta esa búsqueda como una demanda abrumadora o una crítica. Para el evitador, la conversación profunda se siente como un interrogatorio o una trampa donde siempre terminará perdiendo. Esta asimetría emocional es una de las mayores fuentes de conflicto, ya que lo que para uno es intimidad,
Para el otro, es una violación de su autonomía. El evitador utiliza el silencio o la trivialidad como una forma de mantener la distancia necesaria para no sentirse asfixiado por la necesidad del otro. La cultura contemporánea también fomenta esta psicología de la superficie. Vivimos en la era de la inmediatez y de la imagen, donde se premia la brevedad y el impacto rápido. Las redes sociales han entrenado a nuestras mentes para consumir microdosis de información, lo que reduce nuestra capacidad de mantener la atención en temas largos y complejos. Muchas personas evitan las conversaciones profundas porque su umbral de atención se ha visto erosionado. La profundidad requiere tiempo, paciencia y la capacidad de sostener la incomodidad de no tener una respuesta inmediata, cualidades que chocan frontalmente con la mentalidad de consumo acelerado de la actualidad. Es importante señalar que la evitación de la profundidad no siempre es total. A menudo es selectiva. Hay personas que son capaces de hablar profundamente sobre temas científicos o políticos, pero se cierran herméticamente cuando el tema se vuelve personal. Esto se debe a que la profundidad intelectual se siente segura porque está desconectada del yo emocional. El individuo puede usar su intelecto como un escudo, analizando el mundo exterior con gran detalle para evitar tener que analizar su mundo interior. Esta intelectualización es un mecanismo de defensa muy común en personas altamente educadas que, a pesar de su brillantez, sufren de un analfabetismo emocional profundo que les impide conectar de manera genuina con los demás. En conclusión, la psicología de quienes evitan las conversaciones profundas es una historia de autoprotección. Detrás de cada cambio de tema, de cada chiste inoportuno o de cada respuesta corta, hay un ser humano intentando mantener su equilibrio en un mundo que percibe como emocionalmente demandante. La verdadera madurez para estas personas no consiste en obligarse a hablar de sentimientos, sino en empezar a reconocer los miedos que los mantienen en la superficie. Al final, la profundidad no es una obligación social, sino una puerta hacia una vida más rica y conectada. Aprender a cruzar ese umbral requiere la seguridad de saber que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la mayor prueba de fuerza. Solo cuando nos atrevemos a dejar de nadar en la orilla del contacto trivial y nos sumergimos en las aguas de la honestidad compartida, podemos descubrir la verdadera dimensión de nuestra humanidad y la paz que proviene de ser realmente vistos y comprendidos por otro ser humano. Dale like, suscríbete y comparte. Esta metáfora del nado en la orilla ilustra con precisión la zona de confort en la que muchas personas se instalan para evitar el riesgo que supone la verdadera intimidad. Nadar en la orilla es una actividad segura. Allí, el suelo siempre es perceptible bajo los pies, las olas no tienen la fuerza suficiente para arrastrarnos y siempre tenemos la posibilidad de salir del agua ante el menor atisbo de incomodidad. El contacto trivial funciona de la misma manera. Es un intercambio de palabras que no compromete la esencia, una cortesía que nos permite coexistir sin llegar a tocarnos realmente. Sin embargo, la orilla es también un lugar limitado donde el agua suele estar estancada y donde el horizonte se ve siempre lejano. Al quedarnos allí, estamos sacrificando la inmensidad del océano emocional por la seguridad de un chapuzón superficial que, a la larga, nos deja con una sensación de sed existencial y aislamiento. Atreverse a dejar la orilla implica un acto de valentía que la psicología denomina salto de fe interpersonal. Sumergirse en las aguas de la honestidad compartida requiere soltar las defensas, abandonar las máscaras y aceptar que, en la profundidad, no siempre tendremos el control total de la situación. La honestidad compartida no es simplemente decir la verdad sobre hechos externos, sino abrir el acceso a nuestra verdad interna, nuestros miedos más absurdos, nuestras esperanzas más frágiles y aquellas partes de nuestra historia que solemos ocultar por temor a no ser aceptados. Es en este descenso hacia lo profundo donde la relación humana deja de ser una transacción de información para convertirse en una comunión de identidades. En esas aguas, la presión de la mirada ajena se transforma en el abrazo de la comprensión, permitiendo que las cargas que llevamos en soledad se vuelvan más ligeras al ser reconocidas por otro. La verdadera dimensión de nuestra humanidad solo se revela en este estado de apertura total. Somos seres sociales no solo porque necesitamos vivir en grupos, sino porque nuestra psique necesita del reflejo del otro para integrarse plenamente. Cuando evitamos la profundidad, nos quedamos con una versión fragmentada de nosotros mismos, una caricatura que solo muestra lo que es socialmente aceptable. Al sumergirnos, descubrimos que nuestras luchas son universales y que nuestras sombras, lejos de alejarnos de los demás, son los puentes que nos conectan con la humanidad de quienes nos rodean. La honestidad actúa como un disolvente para la vergüenza y el aislamiento, revelando que debajo de nuestras diferencias superficiales, todos compartimos la misma búsqueda de sentido, amor y pertenencia. La paz que proviene de ser realmente vistos es una de las experiencias más terapéuticas y transformadoras que existen. Existe una diferencia abismal entre ser conocido y ser visto. Ser conocido es que alguien sepa nuestro nombre, nuestra profesión y nuestros gustos. Ser visto es que alguien comprenda el porqué de nuestras heridas y la fuerza detrás de nuestras batallas, y que aún así
nos ofrezca una mirada de aceptación incondicional. Esta visibilidad elimina la necesidad de actuar, lo cual es el mayor alivio para el sistema nervioso humano. El gasto de energía que dedicamos a mantener la fachada de la orilla es inmenso. Cuando somos comprendidos, esa energía se libera y se transforma en una sensación de calma y seguridad. Es la paz de saber que ya no tenemos que escondernos, que nuestro hogar está en la verdad compartida y que no estamos solos en la inmensidad del océano. Además, esta inmersión en la profundidad comunicativa fortalece la resiliencia de los vínculos. Las relaciones que solo habitan en la orilla se rompen con facilidad ante las tormentas de la vida, porque no tienen raíces profundas que las sostengan. En cambio, las conexiones forjadas en la honestidad compartida son capaces de resistir las crisis más agudas, ya que ambos miembros han aprendido a navegar juntos en las profundidades. La comprensión mutua actúa como un ancla que mantiene la estabilidad cuando las circunstancias externas se vuelven caóticas. Al haber sido vistos en nuestra vulnerabilidad, ya no tememos que el otro nos abandone ante el primer error o ante la primera muestra de debilidad, lo que crea un entorno de seguridad psicológica que permite el crecimiento mutuo. Aprender a sumergirse es un proceso gradual de desaprendizaje del miedo. Significa reconocer que el dolor potencial del rechazo es un precio pequeño a pagar por la posibilidad de la conexión real. El ser humano que se atreve a ser visto es un ser humano que ha reclamado su poder, pues ya no depende de la aprobación masiva de quienes solo ven su superficie, sino de la conexión profunda con aquellos que conocen su profundidad. Esta es la base de una psicología inclusiva y humana, donde el valor de una persona no reside en su capacidad para entretener o para encajar en moldes preestablecidos, sino en su disposición para ser honesto y vulnerable. La orilla siempre estará ahí, lista para recibirnos si necesitamos un respiro. Pero la vida verdadera, la que deja una huella indeleble en el alma, ocurre mar adentro, donde el silencio es elocuente, y la verdad es el único oxígeno que necesitamos para respirar con plenitud. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.